Bienvenidos de nuevo a Mundo Shonen. Hoy traemos una nueva historia que les va a encantar. A la deriva. Naruto es muchas cosas. Problemático, salvaje, impredecible, aventurero, indomable, único. Pero ser impredecible tiene una ventaja. Nadie sabe lo que hará a continuación. Un giro inesperado, un destino incierto y un Naruto completamente distinto. Y sí, habrá Naruto Harem. Así que no olviden suscribirse, dejar su like y seguirnos en nuestras redes que están en la descripción. Capítulo 11. Naruto. A la deriva. Nubes de tormenta. 2 días después. Cabrón. Cabrón. ¿Dónde estás? Gritó Tayuya mientras buscaba de arriba a abajo por las calles del pueblo a su compañero de habitación desaparecido. Lástima que el nombre que estaba usando para llamarlo le estuviera ganando miradas muy extrañas y desaprobadoras de los aldeanos que la rodeaban, lo que rápidamente la hizo cambiar su enfoque. Maldita sea. Naruto. Naruto. Oye. ¿Dónde diablos estás, idiota? Un par de días antes, la tarde en que se retiró de su última misión con sus compañeros de equipo, la pelirroja había esperado pacientemente a que su compañero de entrenamiento y amor platónico regresara a casa. Después de horas de estar sentada viendo televisión hasta bien entrada la noche, el pensamiento inmediato de Tayuya sobre la ausencia continua del rubio fue que probablemente estaba fuera otra larga noche pasando el rato en los bosques circundantes de Konoha. Como conocía al Jinchuriki lo suficientemente bien y sabía cómo eran sus hábitos, pensó que estaría fuera otra noche jugando con sus amigos del bosque y decidió esperarlo hasta la mañana. Sin embargo, cuando llegó la mañana y Tayuya encontró su habitación vacía sin rastro de Naruto, comenzó a preocuparse. Ese primer día, fue paciente con su falta de aparición y continuó esperando a que apareciera, decidiendo ocupar su tiempo con el entrenamiento y pasar el rato con sus compañeros de equipo para tranquilizarse. Fue cuando regresó y encontró su apartamento todavía sin vida, que decidió finalmente ir a buscarlo. Inmediatamente a la mañana siguiente, Tayuya se encontró recorriendo las calles del pueblo de Konohagakure en busca del Jinchuriki desaparecido. Comenzó en los lugares donde sabía que el chico pasaba más tiempo. Ichiraku, el monumento Okage, la tienda de Dango, la tienda de armas, las aguas termales y cualquier otro lugar que visitara en su tiempo libre cuando no entrenaba. Cuando buscó en los lugares, preguntó por ahí y no encontró nada, entonces se dirigió al siguiente tema de preguntas en su lista. Sus muchos amigos, compañeros de clase y profesores. Le costó un poco de trabajo, pero como un par de equipos estaban en misiones hoy, su trabajo se hizo un poco más fácil ya que tenía menos caras a las que acercarse para hacer sus averiguaciones. Encontró a Kiba y a Kamaru y les preguntó si lo habían visto. El Inuzuka dijo que no, pero que estaría atento a él, por lo que siguió adelante sin ningún problema. Tayuya luego intentó con Iruka, pero el hombre también dijo que no lo había visto y preguntó si todo estaba bien con ellos. El pelirrojo le agradeció su preocupación y dijo que no había pasado nada malo entre ellos, y que simplemente se había levantado y desaparecido. También fue a preguntar a los otros instructores del equipo que pudo encontrar si sabían de su paradero, pero no pudieron darle nada, ni siquiera Anko y esa mujer lo sabía todo por alguna extraña razón. Escalofriante. Decidiendo acudir a una fuente más confiable, Tayuya se acercó a los compañeros de equipo de Naruto, Sakura y Sasuke, quienes todavía estaban en un descanso prolongado gracias a que se enteraron de que Kakashi había sido enviado a una misión. Mientras que la primera dijo que solo había estado pasando el rato con Ino y el Uchiha durante los últimos días, el segundo fue un poco más idiota con su respuesta. Simplemente se encogió de hombros y se fue, dejando a Tayuya con su respuesta de idiota para el día antes de continuar sin impedimentos. Mientras se dirigía hacia una parada en medio de la carretera principal, Tayuya se rascó la cabeza y miró alrededor de la calle por un momento, preguntándose dónde podría haber ido su amiga. Fue mientras inspeccionaba el área que vio un par de rostros familiares al costado de la carretera. Sonriendo cuando reconoció a Shikamaru y Choji, la pelirroja se acercó a ellos y los saludó con la mano cuando recibió la atención de los chicos. «Hola, chicos». «Oh, hola, Tayuya», gritó Choji, mientras el Nara que estaba sentado a su lado en el mismo banco bostezaba y asentía perezosamente. «¿Qué pasa? ¿Ustedes dos han visto a ese idiota en alguna parte?» «Por idiota, supongo que te refieres a Naruto, ¿verdad?». Shikamaru pidió una aclaración, tocándose la oreja mientras miraba al agotado pelirrojo. «Sí, Naruto».
No volvió a casa hace un par de días, así que pensé que estaba durmiendo en el bosque o en los campos de entrenamiento de nuevo. Pero cuando no apareció al día siguiente me preocupé, dijo Tayuya, mirando a los dos con notable preocupación en su rostro. Como era raro que dijeran que la chica expresaba tales apariencias, los dos hombres se volvieron más atentos al problema que la atormentaba actualmente y se sentaron. Ustedes no lo han visto, ¿verdad? Después de pensarlo un momento, mientras Choji lo miraba con curiosidad, Shikamaru rasguñó a su equipo y murmuró para sí mismo antes de levantar la vista y volverse hacia la kunoichi. La última vez que lo vimos fue hace 2 días. Se movía como un demonio por los tejados hacia el distrito de transporte y servicios. ¿Moviéndote como el demonio? Sí. Vimos que perseguía algo pequeño y rojo por el pueblo, pero se movían tan rápido que no podíamos ver qué era, respondió Shikamaru mientras se frotaba la nuca. Simplemente se dejó caer en la carretera justo frente a nosotros antes de salir corriendo una fracción de segundo después. No tenía idea de que un humano pudiera moverse así. ¿Persiguiendo algo?, murmuró Tayuya, frotando su dedo sobre los detalles que el chico pudo darle antes de parpadear recordando. Debió haber estado persiguiendo a Swift, la golondrina que ella y Naruto conocían. Siempre se la encontraban de vez en cuando ella quería jugar y entrenar con ella. De todos los animales que conocieron en la aldea, el Jinchuriki era el que más conocía a esa ave y siempre la perseguía cuando quería hacer alguna prueba de cardio y velocidad. Entonces, ¿había estado persiguiendo a Swift el día que desapareció? ¿Y hacia el distrito de transporte? Mierda, tal vez él. Gracias, chicos, exclamó Tayuya, asintiendo y saludando a los dos genin antes de saltar hacia los tejados en un borrón. Antes de que Shikamaru y Choji pudieran preguntar qué estaba pasando o ofrecer más palabras de preocupación, la pelirroja ya se había perdido de vista. La miró fijamente durante unos segundos en silencio, luego el Akimichi se volvió hacia su compañero menos motivado para ver que sus ojos se volvían a cerrar y asintió con la cabeza hacia la kunoichi que se alejaba. ¿De qué crees que se trata todo esto? No lo sé, exclamó Shikamaru, bostezando de nuevo antes de recostar la cabeza. Sea lo que sea, debe ser muy problemático. Sí. Siempre que hiciera un buen servicio durante el día, eso era todo lo que necesitaba para dormir profundamente esa noche. Pensó que podía saltarse las muchas horas de luz del día que aún les quedaban y fue directo a la parte en la que dormirían profundamente. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, para cualquier viajero que se precie, atravesar el país hasta las fronteras del País del Fuego desde Konohagakure en cualquier dirección por las carreteras principales sin detenerse, el viaje era de al menos 3 días de marcha, más o menos dependiendo de lo rápido que quisieras ir y a dónde. Llegar a los países del norte y el oeste llevaba un poco más de tiempo que llegar a las naciones del este o el sur porque había mucho más tráfico, terreno pesado y era necesario sortear caminos. Esto significaba que ningún viaje a ningún otro pueblo o ciudad en las regiones al noroeste de la hoja oculta era igual y que las condiciones del camino cambiaban constantemente. El sur era mucho más tranquilo y tenía tramos de carretera más suaves, lo que significaba que las misiones en las áreas en esa dirección general eran relativamente fáciles. No pasaba mucho aquí, salvo un puñado de escaramuzas entre mercenarios y algún que otro robo en la carretera, pero saber esto no molestaba en absoluto al transportador con sombrero de paja mientras dirigía a su caballo por el camino de tierra hacia la tierra de las olas. No pasó mucho al salir de Konoha. Solo una caminata tranquila hacia las tierras bajas y la costa, donde pudo pasar una noche en una posada junto al océano antes de registrarse con los barqueros. Debido a que había viajado hasta allí en un caballo que había llevado todo el peso por él, eso significaba que no solo se había movido más rápido que una persona común a pie, sino que su viaje también había sido menos peligroso. Su destino insular estaba situado directamente al sur de la Tierra del Fuego, dividida por un amplio canal a 1 kilómetro de distancia del continente. Hasta el día de hoy, la única forma de llegar a la nación insular desde el continente era en barco, pero gracias a una serie de circunstancias atenuantes, el transporte a la pequeña nación se había vuelto repentinamente mucho más difícil para los aldeanos y pescadores comunes. Probablemente esto se debió a que Gato International tomó el control de todos los envíos y transportes en la región. Como eran dueños de la franja de océano y las aguas que rodeaban la isla, era necesario pagar una factura muy elevada para operar en la zona. Básicamente, había un impuesto sobre todo lo relacionado con los barcos y la pesca, lo que significaba que incluso comprar un boleto o contratar un ferry para cruzar a cualquiera de los dos lados era caro.
Solo Dios sabe cuánto ha afectado esto a la economía y la calidad de vida de la comunidad, cuya principal fuente de ingresos provenía de la pesca y el comercio. Aunque el astuto transportista que hacía la entrega para Gato International expresó algunas preocupaciones sobre la situación, era solo un hombre. No solo eso, sino que era un hombre que tenía un trabajo que hacer y solo podía preocuparse por ciertas cosas en su vida en un mundo más turbulento que la mayoría. Después de recoger su equipo y asegurarse de que su carro estaba en una sola pieza, hacer una verificación de existencias desde la entrada y no notar nada fuera de lugar, a la mañana siguiente se reunió con el capitán del ferry que se había organizado para llevarlo a través del canal hasta el muelle y se preparó para el viaje. Después de un rápido salto a través del canal hasta la isla, tomó su leal corcel y corrió por el muelle de Wave, la última etapa de su viaje, antes de llegar finalmente a su destino. El puerto principal de la isla, aunque no era tan impresionante como el paseo marítimo desde el que había partido, estaba formado por un par de almacenes y edificios, con una serie de barcos de pesca y pequeños transbordadores estacionados alrededor de los embarcaderos. La mayoría de los transportes de la zona estaban en desuso o en mal estado, y todos ellos estaban vigilados por grupos de hombres bastante intimidantes que portaban armas. Esta vista por sí sola era suficiente para decirle al cansado viajero hasta qué punto la isla había quedado envuelta en el estandarte de Gato. Las miradas que recibió de los guardias de aspecto mezquino que estaban de pie alrededor del puerto lo preocuparon. Pero debido al hecho de que había venido aquí en circunstancias legales y el hecho de que había sido invitado, significaba que estaba a salvo de ser linchado por cualquiera de los pistoleros a sueldo que posiblemente buscaran problemas. Gracias a esto, llegó a su destino a salvo y aparcó su caballo y su carruaje en la parte trasera del almacén, en el muelle de descarga. ¿Eres Kenta?, pregunta el jefe del almacén que espera en la pasarela al ver al viajero bajarse de su carro. Sí, señor. El hombre de traje asintió y le hizo un gesto con la mano para que bajara el portapapeles antes de colocárselo bajo el brazo. Haré que 2 de mis muchachos vengan y te ayuden a descargar las cosas. Cuando terminen, hablaremos sobre nuestro próximo envío. Bien. Al ver que el oficial se marchaba, Kenta procedió a atar su caballo. Mientras atendía a Bessie, no se dio cuenta de que la parte trasera de su carro se abrió y un adolescente de cabello rubio aturdido asomó su cuerpo. Gimiendo por lo bajo y agarrándose el costado de la cabeza, el joven saltó del carruaje y salió del muelle de carga, mirando hacia arriba justo cuando su compañero pájaro también salió del carro y aterrizó en su hombro. La golondrina de pecho de fuego gorjeó alegremente mientras se sentaba sobre el chico que se tambaleaba, solo para que él gruñera y la hiciera callar. No tan alto, Swift-chan. Me duele la cabeza. Debe haber sido por ese juego de llaves de 50 kilos que le cayó encima antes. Naruto se tambaleó y se alejó del muelle de atraque, pero no vio al transportador Kenta que se acercaba para revisar sus mercancías. Desató las cuerdas de lona y abrió la entrada por completo, y saltó para asegurarse de que todas sus cajas estuvieran en buenas condiciones. Después de eso, miró hacia arriba y retrocedió un poco sorprendido cuando notó que la sábana que estaba sobre él se había soltado. ¿Eh? ¿Desde cuando está abierta? Encogiéndose de hombros, pensó que se había deshecho sola en el camino accidentado y la selló. Una vez que salió del almacén, Naruto se dio la vuelta para mirar las instalaciones y frunció el ceño. Maldita sea, la próxima vez no saltaré tan lejos y tan rápido. ¿Eso fue demasiado pesado? Oye. Espera un segundo. Quedándose congelado en el lugar, el chico miró el viejo y sucio almacén que acababa de dejar antes de mirar alrededor del área que lo rodeaba. Esto no es, ¿qué diablos? Naruto se recuperó y se alejó rápidamente de los edificios del muelle y subió a toda prisa la colina cercana. Al llegar a la cima, se giró para mirar todo el muelle, con Swift zumbando a su alrededor y esperando pacientemente a que tuviera una idea completa de su situación actual. Después de observar toda la zona, el Jinchuriki finalmente habló con una voz que reflejaba claramente su desconcierto. ¿Dónde diablos estoy? Esto no es Konoha. ¿Dónde? Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de lo que debía haber sucedido y se dio una palmada en la frente. Por el amor de Dios, otra vez. Esto me pasó otra vez. Luego se giró para ver a la golondrina que flotaba a su lado aterrizar en su hombro. ¿Cuáles son las probabilidades de que esta mierda me pase 2 veces? Swift se encogió de hombros y gorjeó. Me dejan inconsciente y termino en la parte trasera de un carruaje que me lleva a otra parte del maldito continente a cientos de millas de mi aldea, donde termino atrapado hasta que encuentre una manera de volver a casa. ¿Es demasiado pedir que al menos esté consciente mientras hago uno de estos viajes?
Preguntó Naruto al pájaro, suspirando antes de mirar hacia el puerto y el océano que podía ver más allá. Al escuchar los sonidos del desorden en los almacenes de abajo con el sonido de las olas costeras de fondo, el joven genin se relajó un poco y se masajeó el cuero cabelludo para comprobar si todavía estaba en buenas condiciones. Sin sentir cortes ni astillas, Naruto volvió a una posición normal de pie y deslizó las manos en los bolsillos. Bueno, al menos puedo visitar el mar por primera vez. Eso es una ventaja. Swift gorjeó alegremente desde su hombro, lo que hizo que él la mirara con extrañeza. 2 días esta vez. Hombre. Cuando me noquean, me noquean. El pájaro le silbó, lo que hizo que apareciera una mueca en su rostro. ¿Estamos en una isla? Eso es nuevo. Miró hacia la línea del mar. Nunca había estado en una isla antes. Así que supongo que eso es tierra firme allí al otro lado. Señaló hacia la lejana masa de tierra que podía ver en el horizonte hacia el norte y recibió otro chirrido de Swift y le hizo sonreír. Oye. Ya que estamos aquí, también podemos echar un vistazo. Naruto bajó corriendo la colina y se dirigió a la playa. Comenzó la tarea, que no era demasiado complicada, de seguirla, todo con el objetivo de averiguar todo lo que pudiera sobre esta isla. Si bien hubiera tenido más sentido que regresara al puerto para preguntar por direcciones, algo le decía al vagabundo de cabello rubio que si regresaba al mismo lugar al que lo habían transportado sin saberlo, no iba a recibir una recepción muy agradable. En lo que a él respectaba, era un polizón y un intruso. Normalmente no habría tenido problemas con esto, pero la última vez que le sucedió esto, sucedió en un país en las afueras, lejos de cualquier frontera. Como esto era una isla y aquello un puerto, técnicamente estaba justo encima de la frontera, lo que potencialmente era algo malo. No sabía exactamente dónde estaba esa isla ni sabía nada sobre ella. A todos los efectos, podría ser de propiedad privada o estar unida a una masa de tierra mucho más grande. De cualquier manera, si iba a interrogar a alguien para obtener información, sería en circunstancias más cómodas y preferiblemente con alguien que no intentara matarlo si revelaba demasiada información. Gracias a Dios, dejó su bandana en casa. Ser un genin de una aldea oculta, particularmente de una de las más conocidas del mundo, no le otorgaba tantos privilegios como miembro de sus fuerzas, y ser un shinobi en general no le otorgaba exactamente tantas libertades como las que obtendría como un civil común. Sin la placa y la marca alrededor de su cuello, se le presentó una de las pocas oportunidades de estirar las piernas y soltarse. Este paseo por la playa tendría que ser uno de ellos. Como nunca había estado en una costa o playa antes, Naruto aprovechó la rara oportunidad que se le dio para quitarse las sandalias y la chaqueta y sumergirse en el tranquilo azul para divertirse un poco. Corriendo por las aguas poco profundas durante un rato, atrapando algunos peces que nadaban cerca de la orilla y explorando los pequeños arrecifes de la zona, mientras también recogía algunas conchas como recuerdos, luego salió del agua y continuó caminando para secarse. Una vez que se puso toda la ropa de nuevo y se tostó bajo el cálido sol abrasador, procedió a explorar la isla debajo de sus muchos precipicios. Su camino finalmente lo llevó a un tramo de arena donde, al llegar a lo que supuso que era su centro, ya no podía ver el continente principal en el horizonte, ya que ahora estaba en el otro lado. ¿Qué tan grande es exactamente esta isla?, se preguntó Naruto, mirando los acantilados y las colinas hacia los bosques que podía ver arriba. No quiero estar aquí por mucho tiempo. Solo quiero echar un vistazo y volver a casa. Tayuya-chan y los demás deben estar muy preocupados por mí. Luego miró a Swift, que estaba sentada en su hombro. Tus amigos también deben estar extrañándote. El pájaro silbó alegremente y alisó sus plumas. ¿Y tu pareja también? Sí. Por supuesto. ¿Cómo puedo olvidarlo? Antes de que pudiera avanzar en el tema, Naruto se detuvo de repente cuando vio una extraña estructura al final de la playa. Puso una mano sobre sus ojos para protegerse del sol y escrutó el objeto a lo lejos. Naruto parpadeó cuando vio que se trataba de una pequeña choza con un muelle que se extendía desde su porche sobre el agua. No había ningún bote o balsa de ningún tipo atado a ella. Era solo una construcción minúscula con un embarcadero y sin cualidades sobresalientes. Mientras se preguntaba qué hacía algo así allí y por qué salía humo de la parte superior, el vagabundo de cabello rubio y su compañero decidieron ir a echar un vistazo más de cerca. El Jinchuriki se acercó a la choza durante el siguiente minuto más o menos y descubrió que, a medida que se acercaba, la choza parecía más ruinosa de lo que originalmente pensó que estaba. Quien la construyó allí no se concentró mucho en cuidar su exterior, ya que estuvo expuesta al aire del mar todo este tiempo.
Tal vez era solo una choza que estaba destinada a almacenar o algo así. Sin embargo, el humo que salía de su chimenea indicaba señales de vida, lo que significaba que tenía una finalidad diferente. Con la esperanza de que hubiera alguien allí que pudiera darle una idea de dónde se encontraba, ya que estaba a salvo del camino de cualquiera que poseyera algún tipo de autoridad o fuerza para implementar cualquier tipo de leyes con respecto a su presencia en el área, Naruto pisó el porche de la choza sin preocupación ni vacilación. Caminando alrededor de la estructura junto a la playa, el Jinchuriki pudo ver por sí mismo que las brisas y los vientos del océano realmente habían azotado el lugar. La madera crujía, la superficie estaba afilada y quebradiza, y cualquier parche era, en el mejor de los casos, mediocre. Aunque no tenía quejas ni juicios sobre la persona que lo poseía, Naruto simplemente no pudo evitar tomar nota de estos pequeños detalles. Todavía tenía curiosidad por saber qué o quién estaba dentro de este edificio, ya que ahora podía sentir una forma de vida detrás de sus paredes. También parecía estar consciente de su presencia, porque mientras se movía hacia su entrada podía sentir la figura moviéndose dentro. Naruto olfateó el aire y parpadeó cuando percibió algo extraño, algo que procedió a investigar más a fondo cuando se detuvo en la entrada que daba al océano. Su amiga pájaro se retorció y alborotó sus plumas en señal de curiosidad, ya que ella también percibió los rastros de algo peculiar que flotaba en el aire. Naruto golpeó suavemente la puerta, inclinándose para escuchar y asegurarse de que quienquiera que estuviera adentro lo escuchara alto y claro. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Sabía que había alguien allí, solo tenía ganas de preguntar para dar la impresión de que no sabía que estaban allí. A menos que recibiera una respuesta pronto, continuaría haciéndolo. El Jinchuriki permaneció en silencio y quieto durante unos segundos, luego lo intentó nuevamente. Golpeó suavemente la puerta y esperó en silencio. Lo intentó una y otra vez, con exactamente el mismo intervalo de pausa entre cada intento. Lo intentó 5 veces en total hasta que percibió el sonido distintivo de pasos detrás de la puerta y se apartó un poco. Frunció el ceño cuando no recibió palabras para agradecer sus esfuerzos y optó por una estrategia diferente. «Está bien, sé que hay alguien viviendo aquí. Por favor. Solo quiero hacerte algunas preguntas». «Vete», respondió de repente la voz de una niña. «Déjame en paz». Naruto sonrió al obtener finalmente una respuesta del dueño, mirando hacia la puerta con los nudillos todavía en alto. «Vine aquí en buenos términos. No me importa. Vete. Solo estoy aquí para hablar». «Lo juro», insistió Naruto, que no quería irse sin antes ver por sí mismo a la persona que vivía allí y obtener respuestas a sus preguntas. A juzgar por el tamaño de la isla que había logrado medir hasta el momento, no sabía cuánto tiempo pasaría hasta que conociera a otra persona, especialmente en un lugar tan alejado. Sin mencionar que tenía curiosidad por saber quién era la dueña de esta pequeña choza y por qué se estaba tomando tantas molestias para esconderse de él. Tal vez un poco más de información sobre su situación podría ayudarla un poco. «Mira, acabo de llegar a esta isla y no sé muy bien dónde estoy. Tenía la esperanza de que alguien de por aquí pudiera ayudarme, pero no quería ir al puerto ni al pueblo porque pensé que podría meterme en problemas si lo hacía». Aunque no era ajeno a los problemas, después de ser un ninja oficial durante más de un mes, había aprendido 1 o 2 cosas sobre el procedimiento. Fue bueno que lo hiciera porque ahora era mucho más cauteloso que cuando todavía estaba en la academia. Se había enseñado a sí mismo a considerar su situación antes de actuar imprudentemente. La evolución en su máxima expresión. «¿Podrías ayudarme, por favor?». No recibió respuesta hasta 1 minuto después de eso. Naruto dio un paso atrás y miró hacia la puerta. Su sexto sentido agudizado le decía que la chica detrás de la puerta lo estaba mirando desde un lugar donde él no podía verla, a través de una grieta o hendidura. No mucho después, escuchó el sonido de las cerraduras haciendo clic en la barrera, momentos antes de que la puerta destartalada se abriera. Mirando hacia el hueco, Naruto vio a una chica de su edad y altura mirándolo. A primera vista, el chico pudo ver que era bastante tímida, tenía el pelo largo morado atado en 2 coletas, vestía una túnica azul atada a la cintura, pantalones cortos y estaba cubierta de vendas. Sus pensamientos iniciales al verla fueron que estaba herida, pero después de unos momentos de examinarla a través del pequeño espacio y sentir su aura, Naruto se dio cuenta de que no estaba enferma ni herida en absoluto. De hecho, parecía perfectamente normal. Cualquiera que tuviera tanta gasa envuelta alrededor de su cuerpo habría estado postrado en cama, pero ella no. Naruto sonrió agradablemente a modo de saludo. «Hola.
En respuesta, la chica le frunció el ceño con desconfianza, justo lo contrario de su actitud tímida anterior. No estás aquí para molestarme, ni para tirarme cosas. La rubia retrocedió. ¿Qué? ¿Por qué querría hacer eso? Todos los demás lo hacen, murmuró la chica, buscándolo con la mirada en busca de algo vil y deshonesto. ¿Cómo sé que tú no lo harás? Porque no lo haré. Molestar a la gente, eso es horrible, respondió Naruto, luciendo ligeramente ofendido. De acuerdo, técnicamente le arrojaba cosas a la gente de su aldea, bueno, a todos los aldeanos para ser exactos, todo era diversión de buena naturaleza y un medio para que reconocieran su existencia. Además, los aldeanos habían sido verdaderos idiotas con él desde que era pequeño, así que en cierto modo se lo merecían. Lo que realmente quería decir con sus palabras era que no le arrojaría mierda a nadie sin una muy buena razón para hacerlo. Esto luego lo llevó a otro tema de interés que lo hizo levantar una ceja al cansado adolescente. ¿Por qué la gente se mete contigo? No veo que eso sea asunto tuyo, espetó la chica de cabello morado antes de mirarlo con más dureza. Dijiste que querías hacerme algunas preguntas sobre dónde estás, ¿verdad? Pues hazlas y vete. Perplejo, Naruto miró a su alrededor por un momento y señaló hacia la puerta con un brillo amistoso. ¿Puedo entrar? No, respondió la niña. ¿Por qué no? Porque yo lo digo, respondió la adolescente, suavizando un poco su mirada. Si esas son todas las preguntas que tienes para hacerme, buen día. Luego le cerró la puerta en las narices. Por su parte, la reclusa de cabello morado dio un suspiro de alivio, esperando un momento para ver si el extraño al que acababa de despedir intentaría hablar de nuevo o le gritaría indignado. Esta última era la respuesta que más esperaba por la acción que acababa de tomar, y una que ya estaba bien preparada para soportar. Sin embargo, cuando pasó un minuto y solo prevaleció el silencio, la niña cerró de golpe todos los cerrojos de su puerta y se alejó de la entrada para regresar a su sala de estar y terminar de preparar el almuerzo junto al fuego. Después de caminar por el pasillo, abrió la puerta de su habitación principal para continuar con los preparativos, solo para recibir la sorpresa de su vida cuando vio al niño desde afuera sentado en uno de los cojines sonriéndole radiante, con su compañero pájaro a horcajadas sobre su hombro. «Hola». La sorpresa la hizo tambalearse hacia atrás. ¿Qué? ¿Cómo entraste aquí? La ventana, respondió Naruto alegremente, señalando hacia la entrada improvisada, que todavía estaba abierta y dejaba entrar el aire fresco del mar. Una brisa debe haber cerrado tu puerta de entrada antes de que pudieras dejarme entrar y se quedó atascada. Me preocupé cuando no la abriste después de un minuto, así que decidí entrar yo mismo. La residente frunció el ceño al intruso. Estaba cerrada con llave y pestillo. ¿Oh, lo fue? Preguntó Naruto tímidamente y soltó una risita desenfadada. Supongo que he estado entrando en lugares durante tantos años que no me di cuenta. Riéndose de su mirada fulminante y de la incomodidad de la situación en la que se había metido, el rubio gradualmente bajó de sus exclamaciones extáticas para dirigirse a ella cortésmente. Ya que estoy aquí ahora, ¿puedo tomar algo, por favor? No he bebido nada en 2 días. Estoy hambriento. La chica miró al chico con el ceño fruncido y se fue a buscar algo para beber. Mientras lo hacía, no pudo evitar preguntarse quién era ese chico raro y de dónde diablos había salido, por no mencionar cómo había podido abrir 5 pestillos, 3 almohadillas y 2 cerraduras tubulares, todos ellos colocados en el interior, desde el exterior tan rápidamente en menos de un minuto. Eso simplemente no era físicamente posible. ¿Era un mago o algo así? Decidiendo no pensar demasiado en ello y hacer de su propia seguridad una prioridad, la chica regresó con su invitada con una tetera y 2 tazas en una bandeja, donde encontró a la extraña de cabello rubio haciendo uso de su tabla de cortar para cortar los ingredientes del almuerzo que había estado preparando antes de ser interrumpida. Para entonces, Naruto había cortado en cúbitos la carne, el ajo, las hierbas, había dividido las sales y había vertido la salsa de ostras con agua, que ya estaba empezando a hervir bajo el fuego que había encendido, y ahora estaba en el proceso de cortar las verduras. La niña permaneció en silencio en la segunda entrada de la sala de estar y observó al Jinchuriki mientras trabajaba agregando las especias. Una vez que los primeros lotes estuvieron listos, Naruto metió la cuchara de madera con el contenido y revolvió para asegurarse de que la carne y las salsas no se quemaran. Al sentir a su anfitrión de pie en el borde de la llanura, el rubio sonrió alegremente mientras continuaba observando su obra. Solía hacer cosas como esta en casa todo el tiempo cuando era más joven. Una receta rápida como esta no es un problema.
Además, es perfecta para tener cuando no tienes nada más planeado para los próximos días. La muchacha frunció el ceño. Es de mala educación entrar en la casa de alguien y empezar a cocinar. Oh, no te importa, ¿verdad? Preguntó Naruto tímidamente, señalando la olla que estaba humeando mientras miraba a la chica. Oliendo el aire y percibiendo el aroma de una deliciosa comida en el camino, la adolescente suspiró con resignación. En realidad no, ya estás a medio terminar. Después de todo, tenía bastante hambre. Genial, dijo Naruto alegremente, continuando con su tarea como si esta fuera su propia casa y no estuviera invadiendo el espacio personal de nadie. Era un entrometido de esa manera. Era parte de su encanto. Después de echar el resto de los ingredientes para dejar que hirviera durante la siguiente media hora, Naruto dirigió su atención al ahora presente dueño de la choza. Sentados uno frente al otro, el rubio se sirvió el té que la chica amablemente le proporcionó y se deleitó en el silencio. Por mucho que apreciara que la chica no hiciera un esfuerzo por echarlo, pensando que no era del tipo que actúa violentamente y no encontraba su presencia una gran amenaza, para su alivio, trató de hacer que la atmósfera fuera lo más sociablemente aceptable posible. Lo hizo estableciendo una distancia cómoda entre ellos, sonriendo agradablemente, estableciendo contacto visual y asegurándose de que el aura que emitía fuera cálida y acogedora. Naruto no tenía ninguna intención hostil aquí. Ninguna en absoluto. ¿Y cómo te llamas? Isaribi, respondió la niña con voz monótona, con una expresión vacía y carente de emoción. Naruto sonrió. Es un placer conocerte, Isaribi. Miró su pintoresca casita. Era mucho mejor por dentro que por fuera, pero hizo esta anotación más como una observación que como un juicio. Me gusta tu lugar. Gracias. ¿Es tuyo? Sí, lo construí yo misma, respondió Isaribi en voz baja, sin molestarse en mirar al chico a los ojos mientras la observaba. Hace poco tuve que mudarme de mi antiguo hogar en Uminokuni, Tierra del Mar, a este lugar debido a mi trabajo. ¿En serio? Naruto inclinó la cabeza. ¿A qué te dedicas? Soy buceadora de aguas profundas, afirmó Isaribi frunciendo el ceño. Y también pescadora. Las capturas que traigo y la gente para la que trabajo de vez en cuando realmente aprecian lo que hago por ellos. Ya veo. No me extraña que tu casa esté construida junto a la playa. Puedes ir a trabajar cuando quieras, dijo Naruto alegremente. Isaribi asintió. Cuando hace buen tiempo y la marea está alta, puedo elegir cuando quiero ir a trabajar. Pero, hay otras ocasiones en las que tengo que cumplir con ciertas fechas y plazos, así que tengo que trabajar de vez en cuando. Hoy no. No, Isaribi negó con la cabeza. Hoy tengo tiempo libre para descansar. Naruto, que había comprendido las cosas hasta ese momento, volvió a revolver la comida. Mientras lo hacía, la golondrina que estaba posada en su hombro saltó hacia Isaribi desde su brazo hasta el suelo y luego a su regazo. La chica miró al pájaro con curiosidad mientras cantaba e inclinaba la cabeza de un lado a otro, observándola de pies a cabeza. El adolescente de cabello morado levantó una mano y se acercó a la golondrina con suavidad, incapaz de resistir su aproximación. Para su sorpresa, Swift no saltó ni se alejó de ella cuando ella le acarició suavemente la cabeza. Después de frotar su dedo contra el pecho del animal de manera amistosa y retraerse ligeramente, el ave esperó un momento antes de aletear de nuevo hacia su compañero y posarse en su hombro, seguido de su cabeza. El ave cantó una dulce melodía mientras Isaribi le dedicó su más pequeña de las sonrisas. Cuando el silencio se prolongó durante los siguientes 15 minutos, Naruto volvió a mirar a la chica que estaba almorzando junto al fuego y la miró a los ojos. Cuando ella vio que su mirada se cruzaba con la de ella, desvió su atención hacia abajo para evitar sus penetrantes ojos azules. «A Swift-chan realmente le gustas», exclamó Naruto, señalando al pájaro que estaba sobre su cabeza. Ella normalmente no confía en extraños. Siempre mantiene las distancias con los demás porque la gente suele ser impredecible con los animales, pero no tiene problemas en acercarse a ti, dijo Naruto, mirando pensativamente a la chica mientras ella permanecía de espaldas. Eres una persona amable, Swift-chan puede sentir eso. ¿Qué puede saber ella? Es solo un pájaro, respondió Isaribi con tono sombrío y el ceño fruncido. Pero supongo que tiene sentido, ya que yo no soy normal. Solo soy una persona enferma que fue secuestrada y a la que todos temen. Un poco sorprendido por la repentina respuesta de la chica, Naruto la miró de nuevo por un momento antes de fruncir el ceño. Mirando alrededor de la casa, recordando lo aislada que la veía cuando estaba afuera, lo destartalada que estaba y lo lejos que había caminado para llegar allí, una sensación muy familiar lo invadió de repente.
Después de escuchar a la chica decir lo que dijo en un susurro tan áspero, Naruto finalmente comenzó a entender por qué esta persona de aspecto encantador estaba actuando de esa manera. Esta fue una de esas ocasiones en las que se sintió agradecido por hacer tantas preguntas y tratar de aprender lo más que pudiera sobre todos los que lo rodeaban. Después de varios minutos de silencio que parecieron pasar horas, la rubia continuó con valentía. ¿Es por eso que vives sola, aquí tan lejos? Y Saribi se puso visiblemente rígida y cerró los ojos. ¿Y qué si lo es? Naruto frunció el ceño. Solo pregunto porque quiero entender. Se inclinó un poco más hacia adelante. Swift-chan puede sentir que eres una buena persona, yo también, pero lo que no sé es por qué dices que la gente es tan mala contigo. Sus expresiones, así como sus ojos, transmitían sus sentimientos al respecto. Tal vez pueda ayudar. La chica frunció aún más el ceño mientras se daba la vuelta. ¿Por qué te importa? Para ti, en realidad soy solo una especie de monstruo que vive sola en una choza, lejos de todos los demás. Cerró los ojos con fuerza y su cuerpo se puso rígido. Nunca podrás entender por lo que he pasado. Al oír esto, Naruto apretó los puños con fuerza. Exhalando, el Jinchuriki se puso de pie y se bajó la cremallera de la chaqueta. Cuando la chica de cabello morado lo escuchó moverse, se dirigió hacia él con sospecha, solo para verlo levantarse la camisa y mostrarle su estómago. Al principio, desconcertada por sus acciones, Saribi retrocedió cuando vio aparecer una serie de marcas negras alrededor de su ombligo, una vista que pudo producir cuando comenzó a moldear chakra. El patrón en espiral en el centro rodeado por una fórmula de signos no identificables se hizo conocido por todos los que estaban en la habitación e hizo que Saribi lo mirara en silencio atónito. ¿Qué eso es? Un sello, terminó Naruto, recibiendo un asentimiento del adolescente. Si sabes lo que es esto, entonces probablemente sepas para qué sirve, o de todos modos tienes una idea de para qué sirve. Se bajó la camisa y se dejó caer al suelo una vez más, su compañero pájaro saltando de su cabeza a su hombro para posarse. Kakashi-sensei me dijo que los sellos pueden cumplir una serie de funciones diferentes, principalmente ocultar cosas dentro de objetos. Puedes sellar todo tipo de cosas usando Fuinjutsu, como papel, cajas, cajones, animales, personas, barcos enteros. Luego sonrió con ironía cuando llegó al final. Incluso un demonio del tamaño de una montaña. Los ojos de Saribi se abrieron de par en par y se sentó, mirando al chico con un poco más de cautela mientras se frotaba el estómago. Cuando retrocedió un poco y se encontró un poco más temerosa en su presencia, se detuvo cuando se dio cuenta exactamente a dónde la estaba llevando su actual ruta de respuesta y jadeó. Levantó una mano, la presionó contra su rostro donde estaban los vendajes, frotándolos suavemente antes de girarse para mirar a la rubia nuevamente. ¿Eres un Jinchuriki? Había oído hablar de ellos antes. Eran un grupo de personas de las naciones Shinobi que usaban sus cuerpos como contenedores para enormes entidades de chakra llamadas Biju. Ya fuera por elección propia o no, básicamente después de introducir una bestia con cola en su cuerpo y convertirse en su prisión, esa persona se aferraría a ella por el resto de su vida hasta el día de su muerte, y se tendría que encontrar un nuevo cuidador. Debido a que el cuerpo de un Jinchuriki básicamente servía como un recipiente para algo que poseía inmensas cantidades de poder, a veces más allá de la comprensión, la persona que servía como anfitrión del demonio se convertía en una especie de objeto, una criatura a la que se debía temer, y un individuo que no era común. Se convertía en algo impredecible, algo peligroso. Tener un demonio enorme capaz de causar innumerables niveles de destrucción, viviendo en las mismas inmediaciones que los humanos normales, hizo que la gente le temiera y mantuviera la distancia. En pocas palabras, la mayoría de las personas que se convirtieron en Jinchuriki se convirtieron en parias en sus hogares. Después de ver a Naruto asentir a su pregunta en confirmación, Saribi lenta pero seguramente comenzó a mirarlo con una mente más abierta. Sí, un auténtico Jinchuriki de carne y hueso. El rubio se rió tímidamente y se frotó la cabeza. Pero está bien. Tener que arrastrar una enorme pila de pelo naranja a donde quiera que fuera no era tan malo. Claro que todos se mantenían alejados de mí, pero yo simplemente los ignoraba y llenaba mi tiempo con otras cosas para distraerme. Se encogió de hombros pensativamente. Cocinar siempre es bueno. Saribi tiró nerviosamente de una de sus coletas antes de volver a mirar a su intruso. Sus ojos reflejaban mucha más emoción que antes. Se podría decir que se había sentido conmovida por la apertura de Naruto hacia ella, lo que a su vez comenzó a abrir su propia cerradura. Sonriendo, Naruto se acercó de nuevo.
Tú y yo no somos tan diferentes, afirmó el Jinchuriki con seguridad. Soy alguien a quien la gente de mi aldea ignoraba y odiaba. Algunos de los niños se metían conmigo, me arrojaban cosas y me golpeaban por ser diferente, y otros me echaban. Los adultos también. Al principio lo odié y quise hacer algo con todas sus miradas y burlas, pero me di cuenta de que odiar a otras personas de esa manera no habría resuelto nada. Habría demostrado que realmente era una especie de monstruo y habría empeorado mucho las cosas para mí. ¿Entonces qué hiciste?, preguntó Isaribi, inclinándose hacia el expectante. Naruto sonrió alegremente y levantó un puño. Me mordí los dientes y atravesé la tormenta. La chica parecía un poco confundida ante su respuesta segura, lo que le valió un destello de su sonrisa arrogante. Salí e hice cosas. Me divertí, hice que la gente me reconociera y pasé mi tiempo siendo un verdadero dolor de cabeza. Hacer todas esas cosas hizo que la mayoría de los aldeanos olvidaran que yo era un Jinchuriki y me vieran como un alborotador. Les di una paliza a todos los niños mayores que me intimidaban y reclamaban todo su territorio, entrené mucho para distraerme, se rió entre dientes y frotó a Swift en la cabeza con el nudillo de su dedo, e hice amigos. El pájaro gorjeó feliz ante su gesto. Isaribi miró con asombro al niño mientras hacía referencia a la pequeña criatura que estaba a su lado, antes de retroceder un poco cuando su atención volvió a centrarse en ella. Pronto ya no estaba solo, exclamó Naruto. Solo necesitas encontrar amigos que te comprendan y que no les importe que seas quien eres. Inclinó la cabeza con firmeza y se señaló a sí mismo. Eso es lo que creo, de todos modos. Después de escuchar lo que tenía que decir, Isaribi permaneció en silencio durante un buen rato. Cuando pasaron unos minutos y la comida en el centro de la casa seguía burbujeando, Isaribi respiró profundamente y extendió la mano para agarrar las vendas que rodeaban su rostro. A partir de ese momento, Naruto observó cómo procedía a deshacer la gasa que la cubría, apartándola con cuidado antes de dejar que la mayor parte cayera. Cuando lo hizo, el Jinchuriki y Swift vieron exactamente lo que estaba escondiendo debajo de todas esas vendas. No estaba enferma, herida, con cicatrices ni tenía ninguna dolencia. De hecho, era completamente diferente a lo que Naruto había estado esperando. La niña estaba cubierta de lo que parecían escamas. Su rostro tenía las pigmentaciones reveladoras de una piel frágil que no pertenecía a un humano, pero que estaba injertada en ella como si hubiera nacido con ella. Parecía más un pez que cualquier otra cosa y ciertamente estaba fuera de lugar con respecto al resto de su carne. Pero a pesar de esto, Naruto no se movió ni retrocedió. Sinceramente, tenía más curiosidad que nunca por lo que estaba viendo y se acercó aún más, solo para que Isaribi se alejara de él y tratara de esconderse, a pesar de haberle mostrado su condición. Esto es lo que realmente soy, respondió Isaribi en voz baja, colocando una mano sobre su mejilla, donde se podían ver rasgos parecidos a los de un pez. Hace años, estos shinobi me llevaron a un laboratorio subterráneo donde experimentaron conmigo. Me dieron la habilidad de transformarme en una criatura que podía respirar bajo el agua y en la tierra, y nadar más rápido que cualquier otro pez vivo. Pero, aunque pude transformarme y tomar la forma de la bestia, no pude volver a convertirme completamente en un humano, y como resultado, tengo estas marcas cada vez que vuelvo a la normalidad. Naruto parpadeó en estado de shock. ¿Experimentaron contigo? Isaribi asintió. Esas personas para las que dije que trabajaba, son las mismas personas que me hicieron esto. Se frotó la zona de la mejilla y el cuello, con los ojos brillantes de desesperación. Dijeron que si continuaba trabajando para ellos, me rechazarían, me arreglarían, me integrarían por completo. Hasta entonces, vivo así, pero aunque me he alejado de los pueblos en los que crecí durante la mayor parte de mi vida, tengo miedo de vivir cerca de otras personas porque todavía me verían como alguien enferma, alguien que nunca puede ser normal. Sintiendo que una lágrima caía de su ojo, extendió la mano y la secó, sorbiendo mientras su desesperanza y angustia comenzaban a desbordarse. No recordaba la última vez que había llorado. Siempre había sido capaz de contenerse y superar el abuso y la soledad en su vida. Tal vez fuera porque el chico que estaba sentado a su lado le brindaba la primera compañía real que había experimentado en mucho tiempo, por lo que estaba reaccionando así. Fue extraño. Después de un minuto aproximadamente de secarse las lágrimas y contarle su propia historia al extraño, la niña se dio cuenta de lo que había hecho y comenzó a temblar. Preocupada de que Naruto la mirara con el ceño fruncido y encontrara su apariencia repugnante como todos los demás, Isaribi se dio la vuelta y se preparó para el ataque que se avecinaba.
Sin embargo, en lugar de escuchar gritos de indignación o la sensación de ser derribada, de repente sintió que una mano gentil tomaba su rostro y lo tiraba hacia atrás. Sorprendida por el contacto, Isaribi levantó la vista para ver que Naruto todavía la miraba con curiosidad. Cuando vio que sus ojos la miraban y luego se encontraron con los de ella, vio que su mirada firme le provocaba una sonrisa y su cuerpo se movía aún más cerca. El pájaro en su hombro permaneció inmóvil mientras pasaba el pulgar por la mejilla de la niña y enjugaba otra lágrima. No veo por qué la gente debería tenerte miedo, dijo Naruto en voz baja, al ver que Isaribi lo miraba desconcertado. A mí me pareces perfectamente normal. Con el corazón acelerado por la sorpresa, la adolescente levantó las manos y entrelazó los dedos. Cuando Naruto se apartó, ella captó una imagen completa de su rostro sonriente antes de verlo sentarse y ocupar un lugar cómodo a su lado. No estaba distante ni mostraba ningún signo de miedo. Se sentó justo a su lado como un amigo cercano en clase, una persona que busca compañía. Si no aceptara a las personas como son y las juzgara solo por las apariencias, sería un verdadero imbécil, dijo Naruto con orgullo. Tendrías que atarme a una estaca y hacerme entrar en razón a golpes. Al oír esto, a Isaribi se le dibujó una sonrisa en el rostro. ¿En serio? ¿Les dejarías hacer eso? Sí, exclamó Naruto con una sonrisa. Quizás sea que soy raro en ese aspecto. No lo sé. Pero lo que sí sé es que tratar a las personas como si fueran monstruos y juzgarlas antes de tener la oportunidad de conocerlas es malo. Cosas así pueden herir mucho a las personas y hacer que odien al mundo, y eso no es algo que quiera hacerles a los demás. Le sonrió con sinceridad. No soy un monstruo y tú tampoco. Riendo un poco, Isaribi miró al muchacho con calidez. Ahora que podía ver que no tenía intención de hacerle daño, incluso cuando se le presentaba la oportunidad, sentía que podía confiar en él. ¿Cómo te llamas? Fascinado porque finalmente le pidieron su nombre, lo que significa que Isaribi finalmente había comenzado a querer hacer una conexión, el rubio saludó con su apariencia característica, Naruto Uzumaki. Explorador a tiempo parcial, vendedor de hamacas e inadaptado a tiempo completo. El ambiente entre los dos extraños se volvió un poco más agradable una vez que se hicieron las presentaciones. Durante la siguiente hora, Naruto e Isaribi se sentaron juntos, compartieron una pequeña charla y observaron cómo se cocinaba el estofado sobre el fuego. Finalmente, la olla estuvo lista para consumir, por lo que cada uno se sirvió un tazón. Al no haber comido nada durante los últimos días debido a una inconsciencia inesperada y un envío a otro país, estaba claro que el Jinchuriki era el más hambriento de los dos. El dueño de la choza se maravilló de lo mucho que podía comer en realidad cuando comenzó a inhalar comida como si estuviera bebiendo agua. Finalmente, la hora del almuerzo llegó a su fin y la pareja terminó ese período sentados uno al lado del otro, compartiendo té y hablando un poco más. Naruto quería saber más sobre lo que hacía Isaribi para bucear, como las cosas que atrapaba, los lugares que exploraba, las cuevas o túneles que había encontrado, los corales y más. Hizo lo mejor que pudo para esquivar todas y cada una de las preguntas sobre las personas que le dieron capacidades anfibias, ya que quería mantener la conversación agradable, lo cual hizo, para el deleite del anfitrión. Realmente apreciaron la compañía del otro durante el tiempo que pasaron en esa choza. Una vez que se terminó el té y sus estómagos estaban llenos, Naruto sintió que finalmente era hora de emprender el camino nuevamente. Ahora mucho más abierta y hospitalaria con su invitada, a pesar de todo el asunto de haber entrado a robar en su casa, Isaribi condujo al Jinchuriki perdido a la playa y al interior. Tuvieron que atravesar algunas de las arenas antes de llegar a una colina apropiada para escalar hacia la isla, en la que la chica de cabello morado encabezó la caminata hacia adelante. A lo largo del camino a través del bosque, la pareja continuó charlando. ¿Entonces dónde está este lugar?, preguntó Naruto con curiosidad, finalmente volviendo al tema que lo había llevado a su situación actual. Sus intenciones iniciales habían sido averiguar en qué país se encontraba, pero con el cambio repentino de circunstancias que requerían de su encantadora personalidad para ayudarlo a resolver una situación difícil, sin querer se había embarcado en una misión espiritual extremadamente profunda y agradable. Ahora que había podido ganarse la confianza de una persona que compartía un pasado similar al suyo, asegurándose otra buena victoria para él, finalmente podía volver a poner su brújula en marcha. La temperatura en el aire fluctúa continuamente y los olores a sal y pino son muy diferentes a los que estoy acostumbrado.
Además, llegué aquí inconsciente en la parte trasera de un carro de carga y no pude preguntarle a nadie en el puerto dónde estoy. Isaribi le sonrió. Actualmente estás en Nami no Kuni, Tierra de las Olas. Es una isla ubicada al sur de Inokuni, Tierra del Fuego, no muy lejos del continente. Pensé que estaba en algún lugar al sur, murmuró Naruto, mirando hacia arriba pensativamente mientras su compañera Swift le alborotaba las plumas en el hombro. ¿País de las olas, eh? Tienes un olfato muy agudo, dijo Isaribi, llamando de nuevo la atención del niño. La Tierra de las Olas es conocida en todas partes por sus repentinos cambios de temperatura y su clima impredecible. Sus espesas nieblas son una de las muchas defensas naturales de la nación junto a sus costas y océanos. Incluso a mí me resulta difícil orientarme cuando la niebla se asienta sobre el agua. Eso es genial. Aunque también un poco incómodo. La gente debe haberse acostumbrado a que el cielo cambie repentinamente de despejado a turbio día tras día. Además de su clima, la isla también es famosa por los numerosos ríos que la atraviesan y por sus manglares. La fauna y la flora de aquí son únicas, nada que ver con lo que encontrarías en el continente, informó también Isaribi amablemente, señalando a través del bosque que estaba a su lado hacia una zona de árboles de aspecto extraño. Estaban sentados en lo alto de sus raíces, lo que indicaba que eran los manglares de los que estaba hablando. Aquí también es muy tranquilo. ¿Hay shinobi o aldeas ocultas en este país? No, Isaribi negó con la cabeza. Como es una nación tan pequeña y tiene tantas defensas naturales, no necesita una aldea shinobi. Sin embargo, contrata shinobi de otros países si los necesita. Ya veo, asintió Naruto entendiendo, mirando a la chica con una mirada cálida. Supongo que es porque esta es una isla por la que pasan muchos barcos. Sí, por supuesto. Pero, Isaribi inclinó la cabeza hacia abajo, nerviosa. Las cosas por aquí no han ido muy bien últimamente. ¿Eh? ¿Por qué? Desde que un tipo rico llegó aquí y compró todos los contratos de los negocios locales, se hizo con el control de todos los envíos y el comercio que entraban y salían del país, informó Isaribi con tristeza, mirando a la rubia mientras continuaban caminando. Esta isla depende en gran medida de su comercio y pesca, por lo que en un momento fue muy próspera. Pero ahora, todas las ganancias obtenidas por los isleños van directamente al jefe principal y sus secuaces, y como resultado, el país está muriendo lentamente. Eso es horrible, murmuró Naruto, con expresión que mostraba su sorpresa y disgusto por lo que estaba escuchando. Extraño. Aunque toda esta situación le parecía completamente nueva y aparentemente ya llevaba ocurriendo bastante tiempo, juró que había oído hablar de algo muy parecido antes. ¿Pero dónde? ¿Quién es el bastardo que está haciendo esto? Bueno, la gente para la que trabajo se mudó de la Tierra del Mar a este lugar para aprovechar las rutas de navegación que el hombre había establecido en la zona. Siempre que pasa alguno de los barcos de la compañía, los atacamos y los saqueamos para quitarles todo lo que tienen, principalmente para financiar la investigación que las personas a mi cargo realizan en su laboratorio subterráneo en esta isla. ¿En serio? Naruto retrocedió. Maldita sea, no solo tenía que lidiar con ese gato gordo monopolizador, sino que Isaribi también estaba trabajando para un grupo corrupto. Aunque podía entender que ella solo estaba haciendo esto porque le habían prometido que arreglarían su condición y la harían normal nuevamente, todavía sentía que necesitaba hacerle una visita a quien la tenía atada con esta correa. Pero solo después de haber solucionado primero el problema principal de la isla. Eran lo siguiente en su lista. Prioridades, ya sabes. Fue lo que el Jinchuriki decidió en ese momento. Iba a acabar con todos y cada uno de los bastardos de esta zona en el orden en que se los habían asignado. ¿Cómo se llama este magnate de los negocios? Todo el mundo en el país lo conoce como Gato. Uno de los magnates navieros más ricos y poderosos del mundo, respondió Isaribi con gravedad, solo para detenerse cuando se dio cuenta de que Naruto se había detenido en seco. La chica lo miró, sorprendida al ver la expresión atónita en su rostro. Naruto? ¿Qué sucede? ¿Te dijiste gato? Preguntó Naruto, su amiga golondrina vio en estado de shock. Sí. ¿Lo conocías antes? La expresión del Jinchuriki se endureció hasta convertirse en la más dura de las muecas que Isaribi había visto en él hasta ahora, después de lo cual siseó peligrosamente. Oh, sí. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que casi parecía que estaba a punto de derramar sangre, pero afortunadamente no fue tan lejos. Hace 2 años tuve un accidente de entrenamiento y terminé siendo transportado a la tierra del Gran Río, a muchas millas de mi aldea.
Descubrí que un hombre llamado Gato había construido una enorme presa allí y estaba usando su control sobre todas las centrales eléctricas y de agua de la región para mantener a todo el país como rehén. Todos los que vivían allí se vieron obligados a pagarle toneladas de dinero solo para sobrevivir y, si no lo hacían, Gato los ahuyentaba o los mataba. Su ceño se frunció ante las historias que le contaban allí y la realidad del mundo al que se había enfrentado. Entonces, ahora está aquí. Al ver la expresión de su rostro, Isaribi juntó las manos con fuerza, preocupada y asustada por cómo se estaba tomando Naruto todo el asunto. Gato tiene el control de todo el sistema de transporte de la isla. Eso significa que tiene poder directo sobre lo que entra y sale de esta isla, incluida la gente. Como no hay otra forma de salir de este lugar, los aldeanos que viven aquí están atrapados a menos que puedan conseguir el dinero para pagar un vuelo. Pero como Gato también es dueño de todas las industrias pesqueras, no tienen forma de ganar dinero. Es exactamente como en el Gran Río, afirmó Naruto, apretando los dientes con fuerza y mirando al adolescente. Así que no tengo forma de salir de Wave hasta que alguien se encargue de Gato, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces creo que es hora de que vaya a tener una pequeña charla con el viejo cara de hurón, dijo el Jinchuriki, haciendo crujir sus nudillos uno tras otro. Extendiendo su mano, Swift respondió de inmediato saltando de su hombro a su dedo. Cuando la golondrina se giró para mirarlo, el chico metió la mano en su bolsillo y buscó a tientas por un momento antes de arrancar un trozo de pergamino. Lo sacó, se mordió la punta del dedo y garabateó algo con su propia sangre. Luego lo enrolló y se lo entregó al pájaro. Llévale esto a Tayuya-chan por mí. No creo que nos quedemos juntos en esta aventura, Swift-chan. El pájaro vio y asintió afirmativamente, antes de tomar el papel con sus patas y volar. Tanto el Jinchuriki como Isaribi observaron cómo el pájaro desaparecía entre las copas de los árboles, antes de que este último volviera a mirar a la rubia con curiosidad. ¿Qué le diste? Un mensaje para mis amigos, dijo Naruto. Solo quiero que sepan que estoy bien y que no volveré a la aldea durante unos días. ¿Está bien?, preguntó Isaribi. El rubio sacó pecho. Por supuesto. Esto me pasa todo el tiempo. Estoy seguro de que Tayuya-chan lo entenderá. Ahora. Naruto golpeó su palma abierta con el puño y dirigió su atención hacia la chica con vendas. ¿Dónde puedo encontrar el escondite de este imbécil para poder decirle lo que pienso? Sorprendida por su disposición a ir a enfrentarse al jefe que está detrás de los conflictos actuales de este país, la chica señaló en la dirección que sabía dónde estaba el jefe. Su mansión está en la colina, no muy lejos de aquí. Isaribi dio un paso hacia la rubia. Pero su lugar está plagado de guardias y mercenarios. No podrás acercarte a él. Naruto se burló y sonrió con confianza. Ya he entrado en muchos lugares muy vigilados. Estoy seguro de que estaré bien. Al ver la expresión aún preocupada en el rostro de la adolescente frente a él, el Jinchuriki se acercó a ella con una mirada cálida y le puso una mano en el hombro. No te preocupes por mí, Isaribi-chan. Estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Además, tengo asuntos pendientes con el bastardo. Sé cómo trabaja el tipo y qué tipo de compañía tiene a su alrededor, así que estaré bien. Isaribi puso una mano sobre su mano, pero, ¿no tienes miedo? Para nada, Naruto negó con la cabeza, alejándose. Si lo fuera, ¿crees que estaría aquí ahora mismo? Saludando, el chico se dio la vuelta y se preparó para irse. Sin embargo, antes de que pudiera echar a correr, se detuvo y miró a la adolescente de cabello morado con calidez, donde se encontró con su mirada atónita. Si alguna vez necesitas ayuda, Isaribi-chan, no tengas miedo de venir a buscarme, ¿de acuerdo? Cuando recibió un asentimiento de dicha chica, el Jinchuriki le dio otra sonrisa y se fue, levantando polvo por la velocidad con la que se fue. Isaribi observó al rubio desaparecer entre los árboles, quedándose allí por unos momentos antes de esbozar una pequeña sonrisa. Ten cuidado, Naruto. Dicho esto, dio una patada distraída al suelo y emprendió el regreso a la playa. Lo hizo en silencio, mirando hacia atrás de vez en cuando y preguntándose con esperanza si el amable chico que acababa de conocer realmente estaría bien. Unos minutos después, Naruto tardó varios minutos en llegar a su destino.
Al estar mucho más lejos y más vigilado de lo que originalmente pensaba, el rubio se aseguró de esconderse detrás de los arbustos para observar mejor la enorme casa de verano que era la propiedad de Gato aquí en la isla. El edificio, que se encontraba a un paso de la playa, tenía un diseño parecido al de un castillo, con una pintura preciosa, arcos, balcones, pasarelas, tejados de tejas con pendientes, estatuas y una enorme muralla que rodeaba toda la propiedad. Desde lejos, fácilmente podría haberse confundido con un templo o una fortaleza real, lo que decía maravillas sobre el trabajo que había puesto el jefe en él. También reflejaba lo inflado que estaba el ego del bastardo, lo que enfadó bastante al Jinchuriki. La otra pista que Naruto obtuvo y que le indicó que ese era el lugar principal de trabajo de Gato fue que había varios guardias marchando afuera. No eran del tipo que vestía uniforme o traje. Todos parecían los tipos que uno saca de las calles para acosar a la gente por dinero, matones comunes y granjeros que buscaban dinero fácil. En cualquier caso, ninguno de las docenas que pudo contar parecía del tipo socialmente aceptable ni parecía amigable de ninguna manera con las grandes armas que llevaban sobre sus hombros. Había grupos de ellos patrullando los terrenos y el castillo. A través de sus ojos de águila y sus sentidos en el suelo, Naruto pudo explorar a cada centinela que se movía en las cercanías. Para tener una mejor vista, saltó a los árboles y se acercó un poco más, asegurándose de permanecer lo más invisible posible, algo con lo que no tuvo problemas. Después de un rato y al ver que había un respiro entre las patrullas, el Jinchuriki saltó sigilosamente el muro y entró en la propiedad. Ignorando el jardín y manteniéndose en las sombras, Naruto voló hasta el segundo piso y rápidamente se arrastró por las baldosas. Pegándose a un punto muerto, encontró un respiradero y lo abrió con una palanca, decidiendo abrirse paso a través del edificio mediante el uso de sus conductos en lugar de sus pasillos. Incluso para un solo piso, el lugar era enorme. Arrastrándose por los espacios cerrados y de vez en cuando encontrándose con una salida enrejada, Naruto hizo un recorrido por el establecimiento. En este nivel, había un baño, un inodoro, salas de estar, oficinas, trasteros y un par de habitaciones, algunas de ellas reservadas específicamente para la gente común que trabajaba para Gato. Luego estaban, obviamente, las habitaciones de invitados para los innombrables que Naruto sospechaba que el jefe tenía cerca de vez en cuando. Buscando un poco más, evitando las largas caídas y subidas a otros niveles en su ruta, Naruto finalmente tropezó con el lugar que estaba buscando. Al encontrar una enorme oficina con un gran balcón con vista al océano, el rubio se abrió paso silenciosamente a través de los conductos que rodeaban la cámara y comenzó su reconocimiento. A diferencia de las otras habitaciones, esta oficina era enorme, con estanterías, archivadores, retratos y todo tipo de cosas de alta calidad esparcidas por el espacio. Era un lugar muy elegante y que no tenía miedo de mostrar su glamour. Con la cantidad de conductos de ventilación que tenía esta sección del piso, le brindaba al cazador Naruto varios ángulos diferentes de la habitación, todos los cuales eran ventajosos. El Jinchuriki caminó a su alrededor, tomándose su tiempo para familiarizarse con el entorno, antes de encontrar una buena posición en el lado derecho del escritorio frente a las puertas dobles, que eran la entrada principal a la oficina. Es más, el niño no solo vio lo rica y llena que estaba la cámara, sino que tampoco estaba vacía. El gran hombre en persona estaba allí. ¿Te importaría repetirme eso? Resonó la voz estridente de la figura insolente sentada detrás del espacio de trabajo de la oficina, con los ojos cubiertos por gafas de sol clavados en los dos secuaces de la derecha que estaban de pie frente a él en posición de firmes. Creo que no te escuché bien. ¿Dijiste que ese viejo murciélago gordo, el constructor de puentes, se fue? Sori, el más bajo de los dos idiotas y que llevaba la chaqueta y el gorro que le resultaban familiares, tragó saliva profundamente mientras soportaba la furia de su jefe. Es exactamente lo que dijimos, jefe. El viejo se escapó. No sabemos cómo ni cuándo, pero se dice en la ciudad que logró escapar, dijo en tono continuo el bruto con parche en el ojo y cubierto de tatuajes que estaba de pie junto a Sori. Debió haber sido después de que enviamos a nuestros hombres al puente el otro día para intimidar a los trabajadores para que desistieran del proyecto. El constructor del puente se enfrentó a los muchachos que enviamos y ellos se echaron atrás. Íbamos a enviar más hoy para darle una paliza, pero los hombres que trabajaban allí habían levantado una barricada y no pudimos pasar, añadió Sori mientras se cruzaba de brazos. Aunque los aldeanos no tienen agallas como el jefe, sin duda son testarudos y saben cómo seguir órdenes. Fue después de eso que nos enteramos de que el anciano había desaparecido. Maldita sea.
maldijo Gato, dando un puñetazo en el escritorio con frustración, lo que provocó un fuerte golpe y un traqueteo mientras sacaba los bolígrafos de su soporte. Como si no tuviera ya bastante mierda con la que lidiar. Si los snobs de cuello alto con los que estoy tratando de negociar al otro lado del mar no fueran un problema lo suficientemente grande, también tengo ese maldito puente que se está construyendo a través del canal y al viejo a cargo de él luchando contra mí. Mierda. El magnate se sentó de nuevo furioso. Y ahora, para colmo, se ha ido. Probablemente se fue corriendo a buscar ayuda. ¿Crees eso? Preguntó Waraji. Lo sé, continuó Gato, apretando los puños con fuerza y haciendo un gesto como si quisiera estrangular algo para desahogar su ira. Si ese bastardo ninja desaparecido Sabusa Momochi hiciera lo que le dije y acabara con el viejo mientras dormía, entonces no tendría un dolor de cabeza tan grande. Además, ni siquiera puede atrapar a esa maldita criatura marina o lo que sea que esté atacando mis barcos y robando mis envíos. Sin mencionar que el tipo abandonó su antiguo escondite, por lo que ahora ni siquiera sabemos dónde está, por lo que solo podemos comunicarnos con él en sus propios términos y jugar según sus reglas. Gato gruñó indignado. Supongo que obtienes lo que pagaste. Quería contratar a un shinobi fuerte que no solo no estuviera registrado, sino que pudiera encargarse de todos mis problemas y seguir órdenes. Pero en cambio, tengo a alguien que es inútil, rebelde y ni siquiera puede seguir instrucciones simples, producto dañado. Una sonrisa oscura cruzó el rostro de Gato, y sabes cuánto odio los productos dañados. Sori sonrió ante la vibra que le produjeron esas palabras, pero luego miró hacia un lado cuando recordó otros detalles importantes sobre su activo. Por inútil que sea, Sabusa sigue siendo un cabrón astuto. Después de tu última visita a su casa, debe haber pensado que te enojarías y llamarías a los ninjas cazadores de Kirigakure para deshacerte de él. Fe. No sería tan estúpido como para contratar a un shinobi de una aldea oculta para deshacerme de ese hombre. Oh, no, respondió Gato, recostándose en su asiento con una sonrisa. Si contratara a un ninja registrado para hacer el trabajo, incluso a un ninja cazador, no solo la misión sería muy cara porque estoy pagando por múltiples partes y cargos por servicios, sino que los líderes de la aldea, las corporaciones rivales y los daimyo del continente se darían cuenta de mis tratos aquí y comenzarían a tomar medidas en mi contra. Después de todo, todos los shinobi de la aldea tenían que informar a alguien, y Gato sabía mejor que nadie que cuando se le hacía un informe a alguien, básicamente se corría la voz. Y cuando se corría la voz, venían más problemas. Así era como funcionaba. No, tengo medios más discretos para tratar con alguien como Sabusa. ¿Qué tienes en mente, jefe? Naruto, sonriendo burlonamente al escuchar la conversación entre los tres y sus asuntos con un shinobi llamado Sabusa con el que estaban teniendo problemas, así como lo que sospechaba que era obra de Isaribi, sacó un cuchillo de su bolsa y se preparó para abrir los respiraderos. Después de escuchar todo lo que necesitaba escuchar, el Jinchuriki decidió que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para ponerse a trabajar en arreglar las cosas en esta isla. Sin embargo, antes de que el rubio pudiera moverse para recibir el primer golpe, se detuvo a mitad de camino cuando de repente percibió el aura distintiva de algo repugnante, peligroso y poderoso acercándose a la oficina. Congelado por el shock, con los ojos muy abiertos y el sudor apareciendo en su rostro, Naruto retrocedió silenciosamente y cortó instantáneamente hacia las puertas dobles que podía ver a través de las rendijas. De ninguna manera. ¿Qué clase de persona tendría una presencia como esa? Pensó Naruto, solo para parpadear con incredulidad cuando sintió algo más. Espera, ¿dos personas? Quienquiera que fuesen, se estaban acercando. No es lo que tengo en mente, Waraji, exclamó Gato, recostándose en su asiento. Es a quien tengo en mente. Contratar a un ninja oficial solo me traería más problemas de los que puedo manejar, pero si me saliera de los registros y contratara a alguien con un gran nombre y una buena reputación, así como a alguien que no llamara la atención sobre mi trabajo aquí, puedo deshacerme de todos mis problemas de un solo golpe. Chasqueó los dedos, pero luego dejó el libro sobre su escritorio con una mirada amarga en su rostro. El problema es que me puse en contacto con esta gente hace unos días. Seguro que se están tomando su tiempo para llegar aquí. Justo cuando Sori y Waraji se miraron y comenzaron a preguntarse quién había sido el responsable, la manija de la puerta de la oficina se movió hacia abajo de repente antes de que se abriera la entrada. Las dos puertas se cerraron de golpe contra la pared, y las tres personas que estaban en la habitación, incluido el espía, miraron hacia el pasillo. Cuando lo hicieron, las tres personas en la cámara se congelaron al ver dos figuras de pie en el marco.
Ambos estaban parados aproximadamente a la misma altura sobre Waraji, vistiendo capas negras con cuellos altos y patrones de nubes rojas sobre ellas. Si bien a primera vista los dos intrusos estaban vestidos de manera idéntica entre sí, ambos diferían ligeramente debido a varias características únicas. El que estaba parado a su derecha parecía común y corriente. Llevaba una capucha gris y una máscara oscura que cubría completamente su rostro, y solo se veían sus extraños ojos verdes y rojos. El otro individuo a su izquierda se veía ligeramente diferente. Tenía el cuello abierto, mostrando las partes superiores de su pecho con un collar con un símbolo extraño colgando de él, y llevaba una gran guadaña roja con 3 cuchillas. También tenía cabello plateado peinado hacia atrás, ojos morados y un rostro bastante normal pero de aspecto iracundo. Sin embargo, lo que hizo que Naruto levantara una ceja fue que los dos intrusos no solo llevaban cintas para la cabeza de Takigakure y Yogakure respectivamente, sino que los símbolos de la aldea que los representaban habían sido cortados. Eso era algo que el Jinchuriki nunca había visto antes. ¿Quiénes diablos son estos tipos?, se preguntó Naruto, observando sus apariencias individuales. Seguro que vestían de forma extraña, si acaso. Pero a pesar de lo que podía pensar de ellos, el aura que podía sentir que emitían sus cuerpos casi lo estaba ahogando. Estaba bastante seguro de que también estaban teniendo el mismo efecto en los otros 3 hombres en la habitación. Otra cosa de la que estaba bastante seguro era que estas eran las personas de las que Gato estaba hablando, los nuevos pistoleros a sueldo, o eso dijo. El Jinchuriki se tensó un poco ante la situación que se desarrollaba rápidamente. Tal vez debería atacarlos, tomarlos por sorpresa. Ni lo pienses, niño, dijo de repente la voz del Kyuubi, sacando a Naruto de su estado de alerta. Siéntate y quédate callado. No hagas nada que pueda hacerles saber que estás aquí. ¿Por qué? Puede que esté atrapado dentro de ti detrás de esta maldita puerta, pero aún puedo sentir las intenciones asesinas que estos dos están emitiendo. Mantente alejado de ellos. Escuchar lo preocupado que sonaba el Kyuubi tocó una fibra sensible en Naruto. Si su compañero de 9 colas realmente estaba hablando y diciéndole que no se enfrentara a alguien en una batalla, entonces significaba una de 2 cosas. Una, el Kyuubi lo estaba haciendo para evitar que se metiera en problemas porque le importaba, o 2, porque el zorro podía sentir genuinamente lo poderosos que eran estos tipos y le estaba diciendo al niño que no se cruzara en su camino porque lo matarían. Naruto pensó que se trataba más de esto último. Si ese fuera el caso, entonces el Jinchuriki decidió hacer lo que le dijo el zorro y dio marcha atrás. ¿Por qué demonios me has arrastrado hasta aquí contigo?, dijo el hombre de pelo plateado molesto, volviendo la mirada hacia su compañero enmascarado. Este es solo otro de tus malditos trabajos de señorío del dinero. Es una pérdida de tiempo para mí. Cállate, Idan, replicó el hombre enmascarado, sin apartar la vista de los 3 hombres que estaban en la habitación. En lo que a mí respecta, toda tu vida es un desperdicio. Ignorando las profundas palabrotas de su compañero de equipo, la intimidante figura entró en la habitación con paso firme, seguida de cerca por el mal hablado usuario de armas. Cuando se acercaron al escritorio, tanto Baraji como Sori se separaron y les dieron algo de espacio, mucho espacio. Gato, supongo. Ese sí, tragó saliva Gato, ajustándose los lentes sobre los ojos y mirando fijamente a la pareja que se detuvo frente a su escritorio. Supongo que son Akatsuki. Bien, asintió el recién llegado enmascarado, lanzando su mirada más dura al hombre bajito detrás del escritorio. La cantidad de ki que emitía el tipo hizo que el magnate temblara en su asiento con la sensación de que estaba a punto de ser extinguido en cualquier momento. Kakuzu, y eso es todo lo que vas a recibir a cambio de las presentaciones. Ahora bien, ¿qué era tan importante como para que tuvieras que contactar a nuestro grupo y pedirnos que viniéramos aquí? Soy un hombre ocupado y no me gusta que me hagan esperar. La verdad es que bajó aquí lo más rápido que pudo porque escuchó que era Gato el que solicitaba los servicios de su grupo. Gato, como dueño de un negocio de $1.000 millones. Ser dueño de un negocio de $1.000 millones significaba grandes cheques por pequeños trabajos. Los pequeños trabajos significaban dinero fácil. Esa era toda la información que el hombre identificado como Kakuzu necesitaba para salir corriendo de la región de Kumo y llegar hasta aquí. Prácticamente podía oír el dinero resonando en sus oídos con cada paso que daba hacia Wave. Gato se ajustó las gafas y miró al asesino con la mayor firmeza posible antes de ponerse manos a la obra. Ahora era plenamente consciente de con quién estaba tratando y podía sentir el aura del hombre que le golpeaba la cara.
Tenía que tener cuidado con lo que decía a continuación. Los llamé porque tengo algunos problemas que me gustaría que me resolvieran y estoy dispuesto a pagarles generosamente a ambos si tienen éxito. La ceja de Kakuzu se arqueó hacia arriba. Tienes toda mi atención. Gato se secó la frente con un pañuelo antes de continuar. Dios, la voz de este tipo daba miedo. En primer lugar, mis barcos están siendo atacados a lo largo de su ruta principal para salir de la isla por un monstruo marino que sospecho que vive en algún lugar del área general. Quiero que averigües dónde está su guarida y lo mates. Continúa, dijo Kakuzu, mirándolo con más enojo. Esperaba más, ya que supuso que el hombre no empezaría con su mayor problema. En segundo lugar, el puente que se está construyendo sobre el canal. El hombre a cargo de su construcción aparentemente huyó de la isla, pero su familia aún vive aquí en su acogedora casita en las afueras, junto al lago principal del pueblo. Tiene una hija y un nieto. Quiero que me traigas a uno de ellos para poder usarlos como moneda de cambio para asustar al hombre y disuadirlo de construir su puente, dijo Gato con una sonrisa maliciosa. Solo necesito uno de ellos. ¿Y? Preguntó Kakuzu, esperando la última y definitiva parte del contrato que el hombre estaba redactando con ellos. El hombre que contraté originalmente para hacer estos trabajos me está eludiendo y se niega a seguir mis instrucciones. Está demostrando ser un verdadero dolor de cabeza para ser honesto, así que quiero que se vaya, pero sé que no se irá en silencio, dijo Gato mientras entrelazaba sus dedos sobre el escritorio frente a él. Deberías conocerlo. Es un jonin formalmente de Kirigakure, Sabusa Momochi, también conocido como el demonio de la niebla oculta. Quiero que lo encuentres a él y a sus compañeros, y te deshagas de ellos. Kakuzu hizo una pausa en la información sobre el ninja rebelde. Sabusa Momochi. Si recordaba bien, ese era el antiguo compañero de Kisame, ¿no? Había oído historias de que todos los miembros de los 7 espadachines ninja de la niebla eran ridículamente fuertes, especialmente ese en particular y su compañero de piel azul, que actualmente estaba viviendo con ellos. Aunque el cazarrecompensas enmascarado confiaba en sus habilidades para matar al hombre, sin hacer preguntas, todavía faltaba un poco de información. También fue la parte más importante en cuanto a las tareas se refiere. Está todo muy bien. Por supuesto, mi compañero y yo estaremos más que felices de resolver estos pequeños problemas tuyos, comenzó Kakuzu, dándole un codazo en el estómago a su compañero de equipo para evitar que hiciera algún comentario o palabras impertinentes en contra de su decisión antes de avanzar. Pero, parece que has esquivado un detalle bastante significativo con respecto a todos estos trabajos. Se detuvo a solo unos centímetros del escritorio, lo suficientemente cerca para que Gato se inclinara hacia atrás y casi se deslizara debajo de él por la altura del hombre que lo dominaba. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para que se completen estas misiones? Y ten cuidado, tu primera oferta puede decidir si te desarmo a ti y a tus pequeños guardaespaldas, pieza por pieza, y juego Jenga con los 3 hasta que estés satisfecho. Los 3 hombres se pusieron rígidos ante sus palabras. Ninguno de ellos podía decir que había sudado tanto antes en su vida, porque no lo había hecho. Tampoco podían evitar permanecer erguidos como palos, donde quiera que estuvieran o sentarse tan rígidos como una tabla ante la amenaza del hombre. Gato realmente necesitaba tener cuidado con lo que tenía que decirle a continuación. Tras aclararse la garganta, el magnate volvió a sentarse en una posición más profesional y se compuso para el gran número. Te pagaré el doble de lo que vale Sabusa, más el 15%. Puedes tomar su cuerpo y canjearlo en la estación de recompensas más cercana para cobrar lo que hay sobre su cabeza después, informó Gato rápidamente, esperando que esto fuera suficiente. Kakuzu juró que sus 5 corazones dieron un vuelco ante esa oferta y se quedó quieto durante un buen minuto, dejando a los 3 hombres en suspenso momentáneo. No importaba cómo intentara hacerlo, no se podía negar que era mucho dinero. La recompensa de Sabusa era lo suficientemente alta por sí sola, pero el doble, más un porcentaje, y podría cobrar el cadáver después de la muerte. Joder, era como si la Navidad hubiera llegado antes. Idan sonrió cuando vio el efecto que su compañero tenía sobre los presentes en la habitación, queriendo tanto decir algo pero no queriendo arruinar el momento de ver a los plebeyos parados bajo su sombra orinarse encima por solo ser mirados por su compañero de equipo. Después de la pausa correspondiente, Kakuzu asintió con la cabeza. Hecho. Luego se dio la vuelta y se fue, pasando al lado de su compañero de trabajo, quien lo vio irse con las manos en las caderas. ¿Entonces qué? ¿Vamos a jugar al Hanken jodido po para decidir quién de nosotros va a qué misión? Le preguntó Idan a su compañero, deteniéndolo en seco.
El hombre de cabello plateado se acercó para pararse a su lado y concentró su mirada en un costado de su rostro. Ayúdame con esto, Kakuzu. Todavía soy nuevo en todo este asunto de las asociaciones. Un poco más de información o incluso un folleto sería muy apreciado. Ya he decidido qué trabajos le tocará a cada uno de nosotros, respondió Kakuzu, mirando fijamente a su compañero y en un tono de voz lo suficientemente alto para que todos en la sala pudieran oírlo. Iré a cazar a Sabusa y su banda. Como todavía eres nuevo y acabas de salir de la libertad condicional, te daré la tarea fácil. Puedes ir a buscar a la familia del constructor de puentes y traerlos aquí. Recuerda, solo necesitamos a uno con vida. Idan resopló y apartó la nariz. ¿Qué diversión hay en matar a una madre viuda o a su hijo mocoso? Pensé que te emocionaría, respondió Kakuzu, sin cambiar su expresión. ¿Es tu pasatiempo, no? ¿Matar personas y ofrecerlas como sacrificio a tu amigo imaginario? 1. Te llamo blasfemia, viejo pagano avaro, Idan señaló al cazarrecompensas enmascarado con el ceño fruncido en señal de juego. Lo que hago es un acuerdo espiritual entre Lord Hassin y yo. Para decirlo de forma sencilla, no. No estoy emocionado. ¿Por qué tú te quedas con la parte divertida y yo me encargo de los niños? Su compañero tuvo que cazar a un poderoso ninja nuclear y él se quedó cuidando a la familia de un constructor de puentes. Eso sí que era un trabajo duro. Exigió justicia. Te estoy dando un hueso. Agradece que al menos te estoy dando algo que hacer y no te estoy diciendo que me sigas, lo cual sé que odias, dijo Kakuzu, volviéndose para mirarlo fijamente de nuevo. Después de que me haya ocupado de Sabusa y hayas traído al rehén, iremos a cazar al monstruo marino. Idan suspiró y se frotó la nuca con exasperación. Después de pensarlo un momento, se puso a trabajar con desgana y sonrió ampliamente. Está bien. Iré a buscar a la mujer y mataré al mocoso, y lo ofreceré como otro sacrificio glorioso al señor Hassin. Se lamió los labios con entusiasmo. Creo que realmente disfrutaré cortando al niño y viéndolo retorcerse. Al menos debería satisfacerme durante el día siguiente o así. Como sea, respondió Kakuzu, mirando hacia atrás para fulminar con la mirada a los 3 hombres que estaban detrás de ellos. Centró su atención en el magnate, que era quien les había dado sus nuevas tareas. Volveré por mi dinero en un par de días, gato. Será mejor que lo obtengas listo cuando regrese. De lo contrario, será una cirugía a corazón abierto para todos. Luego se fue junto a su compañero, quien seguía mostrando su desagrado por la falta de diversión que su próxima misión le prometía. Sori, Waraji y Gato, una vez que estuvieron seguros de que la pareja se había ido, se derritieron en el acto. Mientras los musculosos espadachines se desplomaban en el suelo, el magnate se deslizó de su silla, empapado en sudor y luciendo completamente traumatizado. Eso fue aterrador. ¿Quiénes eran esos hombres, jefe? Preguntó Waraji, secándose la frente. Miembros de Akatsuki, una organización de poderosos ninjas desaparecidos, respondió Gato, con la cabeza inclinada hacia un lado, pensativo. El hombre de la máscara, ya había visto su rostro en el libro de bingo. Nunca pensé que lo vería en persona. Ese es peligroso. ¿Por qué contratarías a hombres como ese para hacer estos trabajos? Preguntó Sori, completamente desconcertado por la decisión de su jefe. Ya era bastante malo que contratara a un shinobi tan poderoso y peligroso como Sabusa para empezar, pero luego contrató a alguien que parecía incluso más poderoso y peligroso para que se ocupara de él. No tenía ningún sentido. Sabusa es un hueso duro de roer. Haría falta mucho más que un shinobi común de una aldea oculta para encargarse de él, respondió Gato, suspirando. En cuanto a ninjas rebeldes, aprendí que el demonio de la niebla oculta es uno de los más fuertes que existen. Para evitar complicaciones con las autoridades y otros países, necesitaba un shinobi poderoso y alguien que no estuviera afiliado a ninguna de las naciones shinobi conocidas para lanzarle encima, así como alguien que pudiera seguir instrucciones. Akatsuki era una apuesta segura. Tienen buenos resultados. Pero, le vas a pagar al hombre incluso más de lo que le prometiste a Sabusa, añadió Sori. Nadie con ese nivel de fuerza y habilidad es barato hoy en día, exclamó Gato, quitándose las gafas y masajeándose el puente de la nariz. Al menos con Akatsuki tengo el éxito garantizado. Podrán borrar mi historial, sin preguntas y sin complicaciones. Eso es todo lo que realmente quiero en este momento. Con ese entendimiento, mientras Sori y Waraji recuperaban el sentido, Naruto se quedó sentado en el conducto de aire sudando como un loco. Dios mío. Aunque no había sido parte directa de los eventos que acababan de suceder frente a él, todo ese enfrentamiento había sido casi aterrador.
Quienes fueran esos dos tipos, miembros de Akatsuki, Kakuzu, Idan, eran intimidantes como el infierno. Naruto nunca pensó que hubiera alguien por ahí que pudiera igualar a Crow en términos de apariencia y presencia, pero estos tipos lo superaban por millas. Estaban en una liga completamente diferente. Un hecho del que el Kyuubi era muy consciente y que fue en parte responsable de su decisión de no enfrentarse a ellos al final. ¿Hablando de qué? ¿Quiénes eran esos dos, bola de pelo? Preguntó Naruto, temblando levemente al recordarlo. El zorro dentro de su cabeza murmuró inquieto. No sé acerca del de cabello plateado, pero por el aspecto del otro tipo, si recuerdo correctamente, era el mismo mocoso que intentó matar al primero Hokage hace tantos años. Espera, ¿el primero Hokage? ¿Hablas en serio? Sí. Se cruzó con Mito, la esposa del primero, que era mi Jinchuriki en ese momento y luchó con ambos, afirmó el Kyuubi antes de fruncir el ceño sombríamente. Juro por Kami que Hashirama ahuyentó a ese pequeño imbécil después de su pelea. Supongo que logró sobrevivir después de todo. Está bien. Me aventuraré a suponer que hay mucho más en esa historia y por qué demonios alguien así sigue vivo y coleando, pensó Naruto. ¿Era una especie de ser inmortal o algo así? Bueno, fuera lo que fuera, en ese momento estaba en movimiento, junto con ese otro tipo que no tenía miedo de insultar públicamente por cada pequeña cosa que lo rodeaba. Ni siquiera Tayuya era tan descarado cuando se trataba de la libertad de expresión. Así que ambos están aquí a petición de Gato, para matar a un monstruo marino y a un tipo llamado Sabusa. Eso no es todo, mocoso. Al recordarlo, Naruto se puso rígido cuando se dio cuenta de lo que se había dicho y miró hacia el conducto que había tomado para llegar allí. Mierda. Van a por la familia del constructor de ese puente. Puede que se le hayan escapado algunos datos, como el puente y quién era en realidad esta familia, pero de ninguna manera iba a dejar que un asesino con una bata negra matara a una madre y a su hijo. Por primera vez en su vida, Naruto acababa de ver a Gato dar una orden directa a un pistolero a sueldo para que saliera y acabara con alguien como si su vida fuera prescindible, como si no significara nada. Esto no iba a quedarle tranquilo a Naruto mientras estuviera cerca, y por lo tanto lo impulsó a la acción. Sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, el Jinchuriki comenzó a bajar por los conductos por los que había pasado tan rápido como le era humanamente posible. Sin hacer apenas un sonido, se lanzó directamente hacia la salida más cercana. Niño, cálmate y piensa en esto, dijo el Kyuubi con voz frenética, preocupado por el bienestar de su contenedor y cualquier acción que planeara tomar, ya que no solo afectaría al niño sino a ambos. La intención asesina que emanaba de esos dos no pertenecía a un par de shinobi comunes. Esos tipos, especialmente ese enmascarado, van en serio. Lo sé. Pero tengo que hacer algo. Gritó Naruto, con expresión desesperada y llena de esfuerzo mientras salía volando por el respiradero abierto que usaba para entrar al edificio y comenzaba a saltar hacia el bosque. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo lastiman a gente inocente. Me ocuparé de Gato más tarde. Esos dos son lo primero. No planeaba enfrentarse a ellos cara a cara. De ninguna manera. Ese Kakuzu era una cosa. El Kyuubi le advirtió que se mantuviera alejado de él y él iba a escuchar, especialmente después de enterarse de esa pequeña parte de la historia sobre el primer líder de su aldea. El otro, sin embargo, aunque no tenía ni idea de quién o qué era, si estaba con ese tipo y podía hablar tan libremente a su alrededor sin temor a su ira, entonces también tenía que ser increíblemente fuerte. En cualquier caso, Naruto era un hombre de acción y era la acción que iba a tomar para detenerlos de lo que fuera que habían tramado. Solo necesitaba una estrategia para usar sus puños y estaba listo para empezar. Eso fue algo en lo que pensó mientras sus ojos se fijaban en las dos figuras oscuras que salían de la mansión de Gato, se separaban y se dirigían hacia sus objetivos. Sabiendo a dónde tenía que ir a continuación, comenzó a seguir a Idan fuera de su alcance. Continuará. Nota del autor. Y eso concluye el siguiente capítulo, y todo el infierno está a punto de desatarse. Tal como lo hizo antes en su última aventura, Naruto vaga por ahí y se topa con la choza de Isaribi, Yai. Si bien aún no la salvó exactamente de las personas para las que trabaja, ni intentó convencerla de que lo que estaba haciendo estaba mal, logró que se abriera a través de la buena perseverancia de los Uzumaki. Quería preguntarle a alguien sobre la isla en la que estaba, y al ver cómo actuaba la chica y adivinar cuál era su situación, quiso ayudarla. Está en su naturaleza querer ser amigo de la gente, y no se detendrá ante nada para lograrlo.
Me recuerda un poco a Kintaro de Golden Boy, capaz de convencer a la gente de que le den un trabajo con solo sus palabras y su persistencia, menos la orientación sexual y la perversión extrema. Y Saribi todavía trabaja para Orochimaru, pero Naruto pudo hacerse amigo de ella y ganarse su confianza. También se topa con Gato, ¿y a quién encuentra? Sí, lo adivinaste. A Akatsuki. Escribí este escenario basándome en varios factores. Gato ya contrató a Sabusa y tiene algunos problemas con los que lidiar. Sus barcos están siendo atacados y está perdiendo mucho dinero. También tiene que lidiar con un puente que será una gran amenaza para su operación en Wave. Además, Sabusa, que no está dispuesto a seguir sus instrucciones, se ha ido para lidiar con los problemas él mismo y está dejando a Gato en la oscuridad. No contratará a otro ninja desaparecido común y corriente para que se ocupe de Sabusa, porque Gato tiene miedo de perder el control de ese también y ya no confía en los solitarios, y no contratará a shinobi normales porque son demasiado caros y podrían exponer sus tratos ilegales en la isla. Por lo tanto, desesperado, contrata a alguien más confiable en Akatsuki. La cosa está a punto de estallar y este es un buen escenario. Naruto se da cuenta de la fuente del problema y se da cuenta de que sus problemas se han agravado y ahora tiene que impedir que Idan asesine a la familia de Tasuna. Espero que todos estéis esperando con ansias el próximo capítulo.